Margaret Marks había estado sentada junto a la puerta de su habitación durante 3 horas, escuchando atentamente. Quería desesperadamente ir a la cocina, tenía hambre, pero no podía. Su nuera había ocupado la cocina todo ese tiempo. Primero, preparó el desayuno, luego alimentó a su hija y a su esposo, el hijo de la señora Marks. Ahora, simplemente estaba allí, probablemente bebiendo café, comiendo sándwiches y viendo la televisión. La señora Marks podía escuchar cómo un programa terminaba y otro comenzaba. Pamela permanecía en la cocina, como si no pudiera ver la televisión en la sala de estar. La señora Marks comprendía el comportamiento de su nuera, era para mostrarle quién mandaba, aunque absurdamente. La anciana apenas podía salir de su pequeña habitación sin permiso en su propia casa. Todo sobre la señora Marks irritaba a su nuera, cómo caminaba, hablaba e incluso respiraba. Recientemente, le dijo a Bradley que su madre la estaba volviendo loca. Deja migajas cuando come, a veces rompe platos porque sus manos están torpes, como ella lo expresaba, y siempre está gimiendo y moqueando como un hipopótamo. Pamela decía todo esto en voz alta, asegurándose de que su suegra pudiera oír. Dile a tu madre que se mantenga fuera de mi vista, gritaba Pamela. Sabes que me está atormentando a propósito y estoy embarazada. No puedo estar estresada. Bradley murmuraba algo y Pamela continuaba con sus exigencias. Cuando estoy en la cocina, no dejes que entre. Que coma en su habitación. Dile que use el baño cuando yo no esté en casa y quiero que sea más ordenada. Estoy harta de limpiar detrás de ella y que seque su ropa en su habitación. Ha cubierto todo el patio. Es vergonzoso salir porque su ropa cuelga por todas partes. La señora Marks escuchaba todo esto, conteniendo las lágrimas. ¿Cómo podía ser? Al oír a Pamela, ella era descuidada y desordenada. Eso no era verdad. La señora Marks siempre había sido ordenada, solo que la edad estaba haciendo mella. De hecho, a veces durante la cena, podía dejar caer comida y algunas migas escapaban de su boca sin dientes. En esos momentos, su nuera fruncía el ceño y maldecía. Su hija de 15 años, Chloe, también mostraba su desagrado. La señora Marks comprendía que la escena probablemente era desagradable, así que trataba de agradar a su nueva nuera, ansiosa por lavar platos o cocinar algo. Pero, nuevamente, todo estaba mal a los ojos de Pamela. La anciana lavaba los platos mal, dejando comida pegada en los tenedores y manchas en los platos. A veces, algún plato se le resbalaba de las manos, rompiéndose en el suelo. Pamela explotaba gritando que la señora Marks no servía para nada. Cuando la anciana intentaba agarrar la escoba, Pamela se la arrebataba con enojo. Yo limpiaré, gruñía casi la nuera. Eres un caso perdido, solo esparcirás los trozos. Vete a tu habitación y quédate ahí. Al principio, la señora Marks pensaba que su nuera hablaba en un arrebato de ira y luego se olvidaría de ello. Entonces se dio cuenta de que Pamela había tomado una decisión. Un día, su hijo vino a ver a la anciana y, evitando el contacto visual, le dijo que sería mejor si saliera de su habitación solo en caso de emergencia. Quédate ahí, tienes tus agujas de tejer y libros. Duerme más, le dijo Bradley. Te llevaremos la comida a tu habitación. ¿Cómo puede ser esto, hijo mío?, exclamó la señora Marks. ¿Ni siquiera puedo dar un paso en mi propia casa? Es inhumano. No seas dramática, la desestimó Bradley. Sabes que Pamela está pasando un mal momento, así que no la alteres. Si no quieres comer en tu habitación, ve a la cocina cuando ella no esté. Y haz tu colada cuando Pamela esté fuera. Colgaré algunas cuerdas en tu habitación para que puedas secar la ropa ahí. Bradley se fue sin escuchar los argumentos de la señora Marks, presentándole un fait accompli. Por supuesto, la anciana no quería ver a su nuera con demasiada frecuencia, ya que siempre resultaba en un escándalo. Así que aceptó la condición de su hijo. Fue a la cocina a comer cuando no había nadie.
Ahora, sentada junto a la puerta, esperaba pacientemente a que Pamela saliera de la cocina. Pero Pamela, como si lo hiciera a propósito, no tenía ninguna intención de ir a ningún lado. La señora Marks necesitaba tomar su medicina, la cual debía ser ingerida después de las comidas. Ya empezaba a temblar, ya fuera por el hambre o por saltarse las pastillas. Finalmente, se decidió, abrió la puerta de su habitación y entró en la cocina. Pamela estaba sentada en la mesa, con un pie en su pierna, sorbiendo café perezosamente, acariciando su vientre y viendo un programa de salud. Al ver a su suegra, frunció el ceño. «¿Viniste?», resopló Pamela. «¿No pudiste esperar? Te dijimos que te quedaras en tu habitación y mantuvieras la cabeza baja mientras estoy aquí». «Pamela, estoy muerta de hambre y es hora de mis pastillas», dijo la señora Marks como justificándose. «¿Pastillas?», Pamela esbozó una sonrisa maliciosa. «¿Para qué demonios deberías tomarlas? Vas a vivir 2 vidas». «Bueno, viviré todo lo que Dios me permita», respondió humildemente la señora Marks y agregó: «Pamela, no deberías tomar café en tu estado de embarazo. Es dañino». «Vas a enseñarme a vivir», estalló Pamela. «Toma tu comida y vete a tu cuarto, vieja tonta. Ya te han enviado al cementerio y todavía no lo entiendes. Tomando pastillas para matarte es mejor para todos y mueres». Estas palabras hicieron que las manos de la señora Marks temblaran y que le salieran lágrimas en los ojos. Intentó prepararse una taza de té, pero la taza se le resbaló de las manos temblorosas. Pamela gritó de rabia, se levantó de un salto, agarró a la señora Marks por sus frágiles hombros y la empujó de vuelta a la habitación. Luego, mientras la anciana sollozaba en el sofá, Pamela volvió a entrar, puso un plato y una taza delante de su suegra y se fue, dando un portazo. Había trozos de pan, algo de avena rancia de ayer y medio pepino marchito. La taza contenía agua, aparentemente del grifo. La señora Marks, ahogándose en sus lágrimas, tomó un trozo de pan y, a pesar de la ofensa y la humillación, comenzó a masticar. Estaba hambrienta. Mientras comía, la anciana recordó su vida y los eventos que la llevaron a lo que estaba sucediendo en su casa. La señora Marks llegó a este pueblo hace muchos años, después de graduarse de la escuela pedagógica. Enseñaba geografía y biología en la escuela local. Al principio, Margaret soñaba que, después de trabajar el tiempo necesario, regresaría a su tierra natal. Pero luego conoció a su amor. Horace era un hombre apuesto. Todas las bellezas del pueblo tenían sus ojos puestos en él, pero él eligió a Margaret, una chica modesta. Aunque parecía poco destacable, Horace se enamoró de sus profundos ojos azules y le pidió que se casara con él. Margaret aceptó porque, para ese entonces, ella también solo pensaba en Horace. Empezaron su vida juntos. Todo parecía estar bien, pero no tenían hijos. La señora Marks visitó a todos los médicos, incluso viajó a la capital para tratar este problema, pero en todas partes le decían lo mismo: ella estaba sana. Quizás su marido tenía un problema, pero él siempre se negaba a chequear su salud, insistiendo en que estaba bien. ¿Y cómo no iba a estarlo, cuando él sabía con certeza que una mujer del pueblo vecino había quedado embarazada de él? Sí, entonces ella se había deshecho de ese problema no deseado, pero para Horace esto era una prueba irrefutable de su virilidad. Margaret sabía que Horace le era infiel. Incluso después de la boda, continuó con sus aventuras. Pero ella lo amaba mucho, y él la amaba a su manera. Cada vez que él le era infiel, se arrepentía de rodillas ante su esposa, y ella siempre lo perdonaba. Pero con el paso de los años, se volvió cada vez más difícil tolerar sus infidelidades. Cuando la señora Marks se acercó a los 40 años, decidió divorciarse de Horace. Planeaba dejarlo todo atrás y regresar a su tierra natal, donde aún se encontraba la casa de su madre. Al escuchar esto, Horace cayó de rodillas, como solía hacerlo, suplicándole que no se fuera. Mientras la señora Marks escuchaba sus ruegos,
de repente se dio cuenta de que Oris no la amaba realmente, simplemente encontraba conveniente vivir con ella. La casa siempre estaba en orden, las comidas eran deliciosas y su estatus como intelectual local alimentaba su ego. Oris había pasado toda su vida como un simple conductor de tractor en la granja colectiva. Decidida, la señora Marks empacó sus pertenencias e incluso fue a la escuela para presentar su renuncia. Sin embargo, en la oficina del director, de repente se sintió enferma y perdió el conocimiento. Despertó en el hospital con Oris sentado a su lado, sujetándole la mano y mordiéndose los labios con ansiedad. Luego, el médico entró en la habitación y, para su asombro, la señora Marks estaba embarazada. Fue como un rayo caído del cielo, hacía mucho que había perdido la esperanza de ser madre, y sin embargo, ahí estaba. Naturalmente, todos los pensamientos de divorcio se desvanecieron y retiró su renuncia. La señora Marks y Oris se reconciliaron, viviendo una segunda luna de miel. Después de años de matrimonio, Oris cambió drásticamente, se volvió atento, servicial y fiel. A pesar de un embarazo desafiante, la señora Marks dio a luz a una hija de manera segura. Su alegría no conocía límites y la vida cobró un nuevo significado. La familia prosperó. Cuando Annabelle tenía 3 años, la señora Marks quedó embarazada de nuevo. Las habladurías del pueblo bromeaban diciendo que la maestra le daría a Oris toda una prole de hijos en su vejez. Sin embargo, después de que la señora Marks dio a luz a un hijo, los médicos le aconsejaron estrictamente no tener más embarazos debido a su edad y a problemas cardíacos recientemente descubiertos. Con un hijo y una hija, ¿qué más podían desear? La familia disfrutó de 10 años de felicidad. Oris adoraba a su esposa, a sus hijos y dejó atrás su pasado. La señora Marks nunca lo mencionó. La tragedia golpeó cuando Oris murió en un accidente de tractor, no vio un trozo de hierro que sobresalía del camino del campo y volcó con el tractor. La maquinaria apenas sufrió daños, pero Oris ni siquiera llegó al hospital. La señora Marks se encontró sola con 2 hijos. Los tiempos eran difíciles, pero se fortaleció, prometiendo superar todos los obstáculos y criar a sus hijos para que fueran personas destacadas. Compatibilizó su trabajo de maestra con un trabajo a tiempo parcial en la granja local, todo para mantener a sus hijos. Annabelle y Bradley ayudaron a su madre en todo lo posible, pero al terminar la escuela, cada uno se fue a la ciudad para seguir sus estudios superiores. La señora Marks insistió en esto, siempre enfatizando la importancia de una educación universitaria. Aunque fue difícil apoyar su educación sola, lo logró. Annabelle se graduó en economía y Bradley en ingeniería de carreteras. Ambos se establecieron en la ciudad. Annabelle consiguió un puesto en una empresa de renombre y se casó con un hombre de negocios, teniendo 2 hijos propios. Al principio, ella y su familia visitaban a la señora Marks en el pueblo, pero últimamente sus vidas ocupadas han hecho que las visitas sean escasas. La señora Marks entendía y no se ofendía. Annabelle y su esposo manejaban un negocio demandante, por supuesto, deseaba poder ver a sus nietos más a menudo, pero como habitantes de la ciudad, mostraban poco interés en la vida de pueblo. La vida de Bradley tomó un giro inesperado y no tan positivo. Tras graduarse de la universidad, pasó de un trabajo a otro sin encontrar su camino. Después de años en este camino nómada, se dirigió al norte para construir carreteras, donde parecía haber encontrado estabilidad y todo iba bien. Lo único que preocupaba a la señora Marks era su renuencia a casarse, lo atribuía a la genética. Era como su padre, un trotamundos. Oris tuvo la suerte de conocer a la señora Marks, pero el destino no fue tan amable con Bradley. Hace unos años, Bradley anunció su matrimonio con Pamela, quien ya tenía un hijo de una relación anterior. La señora Marks no vio problema alguno en esto. Bradley se convirtió en esposo y padre a la vez, y ella esperaba que esto le inculcara un sentido de responsabilidad. Bradley parecía tomarse su nuevo rol en serio, trabajando mucho y ganando bien. Sin embargo, pronto regresó al estado donde vivía su madre.
Resultó que en el norte había evitado por poco cargos criminales por fraude relacionados con materiales. Aunque la investigación lo exoneró y pasó de ser acusado a testigo, ya no podía trabajar en su antiguo empleo, lo cual lo llevó a regresar. Durante varios años, Bradley vivió en la ciudad con Pamela y su hija, Chloe. La vida no fue fácil. Bradley luchaba por encontrar un empleo estable y tuvieron que alquilar un apartamento. Un día, se acercó a su madre para hablar sobre mudarse con su familia a su casa. Bradley ya había conseguido un trabajo en el departamento local de carreteras. La señora Marks, quien solo había visto a su nuera un par de veces y se comunicaba principalmente por teléfono, pensó que su hijo había reflexionado bien. Decidieron vivir juntos, y Pamela ayudaría a su suegra con las tareas del hogar, mientras que Chloe, la hija adolescente, también colaboraría. Además, Pamela estaba esperando un bebé, noticia que emocionó a la señora Marks. Aunque había aceptado a Chloe, la idea de que Bradley tuviera un hijo propio le resultaba especialmente emocionante. Poco después, la familia de su hijo se mudó y la señora Marks los recibió calurosamente, animando a Chloe a llamarla abuela. La adolescente simplemente torció los labios, sin decir nada, pero la anciana no le dio importancia, entendiendo que Chloe necesitaría tiempo para adaptarse. Bradley sugirió que su madre se mudara al cuarto pequeño, dejando el más amplio para Chloe y el dormitorio para él y Pamela. La señora Marks aceptó sin problemas, contenta con el arreglo. Un día, Bradley llegó con unos documentos y un notario. Explicó que la señora Marks debía firmar esos papeles para que él pudiera encargarse de las facturas de los servicios públicos y todos los trámites con las autoridades sin necesidad de su presencia. Confiando plenamente en su hijo y reconociendo al notario, Ellen, una exalumna suya, la anciana firmó sin leer. Solo más tarde descubrió la verdadera naturaleza de lo que había firmado, una escritura que le regalaba la casa a su hijo. La revelación llegó durante una discusión con Pamela por una taza mal lavada. Querida, respondió la anciana con calma, estás viviendo en mi casa, muestra un poco de respeto. Tu casa, exclamó Pamela, ahora es nuestra casa. ¿Cómo puede ser eso? Aún estoy viva. Cuando muera, Bradley y Annabelle heredarán todo. No lo creo, gritó su nuera. Firmaste una escritura de donación a Bradley. ¿Qué pensaste, que el notario era por otra cosa, vieja tonta? En ese momento, la señora Marks comprendió qué clase de documentos había firmado. Su hijo la había engañado, y esa Ellen, ¿cuánto le habrían pagado? Ese día, la señora Marks se sentó en su habitación llorando casi todo el día. Cuando su hijo llegó del trabajo, ella lo llamó y le preguntó directamente si era cierto lo del notario y la casa. Mamá, ¿por qué te preocupas?, respondió Bradley con irritación. Solo resolví todos los problemas, es mejor para todos. Pamela y yo ahora tenemos nuestro propio espacio. Nadie te está echando. Hijo, me engañaste, exclamó la señora Marks. No dramatices, la desestimó Bradley. Solo hice la vida más fácil para todos. ¿Qué pasaría si mueres y la casa no está registrada? Tendríamos que lidiar con la herencia, pagar por el registro y resolver problemas con Annabelle. ¿Para qué necesita ella esta casa? Ella tiene una gran mansión en la ciudad, y yo no tengo ni un rincón. Todo es justo, hijo, pero aún estoy viva, dijo la señora Marks apenas audible y en shock. Así que vive, quien te lo impide, murmuró Bradley mientras salía de la habitación. Desde ese momento, la vida de la señora Marks se convirtió en un verdadero tormento. Pamela constantemente molestaba a Chloe, la trataba con desprecio como si fuera invencible. Bradley solo transmitía las quejas de su esposa a su madre. En su propia casa, la señora Marks ya no era la dueña y temía salir de su habitación. Su conciencia no le permitía quejarse con nadie ni armar un escándalo sobre los errores de su hijo. ¿Para qué ventilar los trapos sucios de la familia? ¿Por qué deshonrar a su hijo? De alguna manera viviría el resto de su vida.
Los vecinos, que solían visitar a la señora Marks con frecuencia, dejaron de venir porque Pamela los había ahuyentado a todos. A veces, veían a la abuela Margaret en el patio y le preguntaban sobre su vida con la familia de su hijo, pero la anciana solo desviaba la mirada, decía que todo estaba bien y se apresuraba a volver a casa, luchando por contener las lágrimas y el nudo en la garganta. Esa mañana, comiendo pan duro, la señora Marks decidió llamar a su hija. Llamaba de vez en cuando, pero nunca había mencionado nada negativo sobre su vida. Ahora decidió hacerlo. Quería que Annabelle supiera lo injusto que había sido Bradley y lo mal que la trataban. Annabelle no contestó de inmediato y, cuando lo hizo, su voz sonaba irritada. Sí, mamá, ¿qué pasa? Sea breve, voy al departamento de impuestos, dijo abruptamente. Hija, quería hablar contigo. Estoy en problemas aquí, sollozó la anciana rápidamente, relatando todas las desgracias que la habían afligido. Annabelle escuchó en silencio por un momento, luego estalló en profanidades sobre el engaño de Bradley. Madre, debiste haber revisado lo que estabas firmando, la reprendió. Pues así resultó, hija mía, respondió su madre con un suspiro pesado y luego añadió con un temblor en la voz. Annabelle, estaba pensando, tal vez podrías acogerme. No puedo quedarme aquí más tiempo. Estoy agotada, tú y Ben tienen una casa grande, así que solo necesitaría un pequeño cuarto. Seré tan silenciosa como un ratón. Es mejor vivir con mi propia hija que con mi nuera. Pasaré más tiempo con mis nietos, les haré panqueques y pasteles. Mamá, ¿qué estás diciendo?, exclamó Annabelle con indignación. ¿En qué estás pensando? No puedo cogerte. Ben y yo tenemos horarios ocupados y estamos acostumbrados a descansar cuando estamos en casa, ¿y me estás pidiendo que te cuide después del trabajo? ¿A quién hay que cuidar? Estoy por mi cuenta, gracias a Dios, comentó tímidamente la señora Marks. ¿Y después, madre? Tienes casi 80 años, debes pensar en el futuro, respondió Annabelle con dureza. No lo pidas más, vive con Bradley. Ya estás acostumbrada a todo allí, pero aquí es la ciudad, con sus propias reglas. Y los nietos ya son bastante mayores, no necesitas cuidarlos. ¿Para qué necesitarían tus tartas y panqueques? Prefieren pizza y panecillos. Annabelle terminó la conversación abruptamente, sin escuchar más a su madre. La señora Marks sostuvo el teléfono junto a su oído durante un largo tiempo, escuchando los pitidos cortos. Le dolía el corazón. Aquí estaba en su vejez, su hija no la quería, su hijo bailaba al ritmo de su esposa, quien la odiaba. Oh, cuánto dolía darse cuenta de que sus propios hijos habían olvidado tan fácilmente todo lo bueno que había hecho por ellos. Había arriesgado su vida para traerlos al mundo y esa era su gratitud. Nada cambió en los días siguientes. La señora Marks intentaba mantenerse fuera de la vista de su nuera, y cuando se encontraban en el pasillo, estaba segura de escuchar a Pamela murmurar detrás de ella, ¿cuándo morirás? Era inútil quejarse a su hijo, así que la anciana solo lloraba en su habitación. Luego, una mañana, ella oyó la voz de Annabelle en el patio, discutiendo con su hermano. La madre anciana pensó que Annabelle defendería su caso ahora, que incluso podría acogerla. La señora Marks, olvidando las miradas de odio de su nuera, salió de su escondite y se apresuró afuera, pero se detuvo en seco al escuchar la conversación de sus hijos. Te has adueñado de la casa, te has convertido en su dueña, dijo Bradley. A la porra con ella, no tengo ningún derecho sobre esta ruina de todas formas. Annabelle respondió, pero podrías pensar en nuestra madre, ¿no? Si te molesta, ¿por qué no acudiste a los servicios sociales? ¿Por qué tengo que resolver todos estos problemas desde la ciudad? No pensé en eso, murmuró Bradley. Ella vive aquí y no me molesta para nada. ¿Sabes que ella me pidió ir a mi casa?, exclamó Annabelle. ¿Te imaginas? ¿Voy a cargar con los orinales por la noche? ¿Y tú piensas que yo debería hacerlo con gusto? Bradley levantó la voz.
Eso es lo último que necesitamos. ¿O acaso Pamela debería hacerlo? Entonces, ¿por qué te estás demorando? Deberías haberla llevado al hogar de ancianos hace tiempo. Como siempre, soy la única que resuelve estos problemas. ¿Sabes cuánto me cuesta? Annabelle replicó, luego añadió con más calma, está bien, dejemos de hablar inútilmente. Tenemos que prepararla, dijeron que debería estar allá para la hora del almuerzo. Ve a decírselo. Vamos juntos, dijo Bradley con duda. Se quedaron en el patio, dudando en entrar a la casa. La señora Marks les facilitó las cosas y salió ella misma. Bradley, Annabelle, dijo confundida. ¿Cómo puede ser? ¿Qué están haciendo? Los hijos se miraron entre sí, y Annabelle, exhalando, levantó la cabeza. Mamá, no te preocupes tanto. Es solo que hoy te vas a la residencia de ancianos. Ya he arreglado todo. Es esa residencia en el pueblo vecino. Residencia de ancianos, repitió la señora Marks con voz temblorosa. Ahí llevan a todo tipo de vagabundos, excriminales y alcohólicos cuyos hijos los han abandonado. Mamá, nadie te está abandonando, alzó la voz Annabelle. Pero entiende que no puedes seguir así. No puedo llevarte a mi casa, y Bradley ya está cansado de tus travesuras y de cómo pones nerviosa a su esposa embarazada. Una residencia es la mejor opción. Y no es cierto que solo personas antisociales vivan ahí, averigüé que hay abuelas y abuelos agradables. Harás amigos e incluso algún novio. No necesito pretendientes, murmuró la señora Marks. Quiero quedarme en casa. Esta es mi casa. No es tuya ya, gritó Pamela desde la sala, quien había escuchado toda la conversación. La señora Marks simplemente encogió los hombros ante este comentario y miró a sus hijos con confusión. Hijos, ¿qué están haciendo? No quiero ir al hogar de ancianos. No puedo. Moriré ahí, susurró entre lágrimas. Está bien, mamá, basta, exclamó Bradley, agarró a la anciana del brazo y la arrastró a la casa. ¿Cómo no te das cuenta de que solo interfieres en nuestras vidas? Has vivido tu vida, déjanos vivir la nuestra también. Vamos a empacar. Forzó a su madre a su habitación. Pamela inmediatamente arrojó una gran bolsa a sus pies y comenzó a tirar las cosas de la anciana dentro de ella de forma caótica. Bradley la ayudó. La señora Marks ni siquiera vio qué estaban metiendo en la bolsa. Es suficiente, dijo Bradley. Si olvidamos algo, lo traeremos después. Nuevamente agarró a su madre llorando de la mano, la llevó afuera y la subió al auto de Annabelle. La hija había estado esperando pacientemente en el patio todo este tiempo. Vamos, ya nos están esperando, dijo, arrancando el motor. Bradley, súbete. Pero Bradley sacudió la cabeza y corrió hacia la casa. Annabelle soltó un suspiro y se marchó. Trataba de no mirar hacia el asiento trasero, donde su madre lloraba. 30 minutos después, apareció el asentamiento adecuado. Allí estaba el hogar de cuidado, un edificio gris de 2 pisos, antiguo, con marcos de ventanas sucias y agrietados por el tiempo. Había espesos matorrales de arces por todas partes y en algunos lugares una cerca rota y descuidada. Todo esto solo aumentaba el dolor y horror de la señora Marks. Voy a vivir aquí, hija, susurró temerosamente. ¿Por qué no? Está bien, contestó Annabelle alegremente, apagando el motor. Naturaleza, silencio, paz, y el interior es mucho mejor que el exterior. He visto fotos de las habitaciones. Vamos, entremos. Con piernas temblorosas, la anciana salió del coche y se dirigió al edificio. Ya se había resignado a su destino, sus últimos años se pasarían en este horrible lugar. Sí, no, la señora Marks estaba segura de que no duraría ni unos pocos meses aquí. Se detuvo en el umbral y se congeló de horror. En la puerta había un gran cubo oxidado lleno de colillas de cigarrillos. Dios, ¿qué clase de gente vive aquí?, pensó,
mientras un olor nauseabundo y húmedo emanaba desde lo profundo del edificio. La señora Marks apenas pudo contener un ataque de náuseas. Miró desesperada a su hija, con una mirada suplicante y llena de desesperación, pero Annabelle seguía buscando en el maletero, sacando la bolsa con las pertenencias de su madre. La anciana, completamente abatida, se volvió y cruzó el umbral. De repente, un SUV negro se acercó rápidamente al edificio, frenó de golpe y la puerta del conductor se cerró de un golpe. Un hombre, sin prestar atención a Annabelle, corrió hacia el porche. «Señora Marks». «No entre ahí», gritó. La anciana, ya de pie en el vestíbulo, se giró sorprendida. Entrecerrando los ojos, intentó distinguir quién era el hombre. Era un hombre bajo, corpulento, de mediana edad, aproximadamente de la edad de Bradley, pelirrojo, con cejas blanquecinas. Le recordaba a alguien. «Dios», exclamó la señora Marks, reconociendo de repente a su antiguo alumno. «Soy yo, señora Marks», sonrió el hombre. «La he estado siguiendo todo el camino, apenas pude alcanzarla». «¿Por qué?», la anciana lo miró confundida. «Porque no vivirá aquí», dijo Chet con confianza. «Ya que sus hijos la están abandonando, le ofrezco mi ayuda». «¿Quisiera vivir conmigo?» «¿Tú?». La señora Marks parpadeó rápidamente, llorando, sin saber qué decir. Chet había sido el alumno más problemático de la escuela y ella fue su maestra de clase. Chet solía pelear, tenía malas notas y casi no tenía amigos. La señora Marks conocía la raíz de todo, su familia. Los padres de Chet eran bebedores empedernidos. Como maestra de su clase, la señora Marks a menudo los visitaba, los exhortaba, los avergonzaba, trataba de convencerlos de que se ocuparan de la educación de su hijo, pero todo fue en vano. Seguían bebiendo y despilfarraban las pocas monedas que ganaban en trabajos ocasionales. Chet siempre vestía ropa vieja, estaba desaliñado, hambriento y enfadado. La señora Marks había apelado repetidamente al Departamento de Educación, a los servicios de protección infantil y al departamento de menores para intentar influir en los padres de Chet. Pero en aquellos años, todos parecían indiferentes ante la difícil situación de esa familia. A la señora Marks le daba lástima el niño, así que le daba la ropa de Bradley, su hijo, que era un año mayor. Bradley y Annabelle, así como los otros niños, no comprendían ni apoyaban su preocupación, incluso la criticaban. ¿Por qué se molestaba con el hijo de un alcohólico? No obstante, la señora Marks le daba a Chet algo de dinero para el almuerzo escolar y lo llevaba al peluquero local. Tal vez era la única que veía en ese niño no a un alborotador, sino a un niño desdichado que, como un erizo, se defendía del mundo entero. Al principio, Chet se sentía avergonzado de aceptar su ayuda, pero la señora Marks lo convenció de que era lo correcto. Y él le creyó. La geografía incluso se convirtió en su materia favorita en la escuela. Para el momento de la graduación, el chico de alguna manera se había calmado, incluso aprobando sus exámenes sin una sola C. Luego, sus padres se envenenaron con alguna sustancia tóxica y murieron. La señora Marks lo acompañó personalmente al orfanato y lo exhortó a no perder el camino, a mantenerse firme y comportarse con dignidad. También prometió visitarlo en el orfanato. La señora Marks cumplió su promesa hasta que Chet se graduó del orfanato. Lo visitaba mensualmente, llevándole golosinas, e incluso lo despidió cuando se fue al ejército, dándole dinero a pesar de su reticencia. «Debes aceptarlo», insistió. Después de eso, perdieron el contacto. Chet escribió 2 veces y luego el silencio. La señora Marks intentó averiguar qué había pasado, pero sin éxito. Parecía como si Chet se hubiera desvanecido en una zona de conflicto. El tiempo pasó y ella olvidó a su antiguo alumno hasta que se encontraron inesperadamente en la puerta de un hogar de ancianos. «No entres ahí», suplicó Chet. «¿Qué quieres decir con no entres ahí?», exclamó Annabelle mientras cargaba la bolsa. Ella también reconoció a Chet. «Chet, deberías irte. Nos las arreglaremos sin ti».
Annabelle, tú vete, respondió tranquilamente la señora Marks, y yo resolveré esto. Madre, ¿por qué escuchas a ese matón?, exclamó Annabelle. ¿No ves que busca algo? Probablemente piensa que tienes una enorme pensión. Pues, Chet, su pensión es miserable, ahora no te resultará rentable, lárgate. No todo se trata de dinero, Annabelle, respondió Chet suavemente. No permitiré que la señora Marks termine en un hogar de ancianos. Si sus propios hijos no sienten vergüenza, mi conciencia no me lo permitirá. Señora Marks, vamos a mi auto, no se preocupe, estará bien en mi casa. Tengo una casa agradable y una familia que la cuidará bien. La señora Marks dio un paso hacia él. Mamá, despierta, gritó Annabelle. ¿Con quién vas a vivir? Ni siquiera lo conoces. Hija, resulta que no te conozco ni a ti ni a Bradley, respondió débilmente la anciana. Está bien, haz lo que quieras, gritó Annabelle, arrojando su bolso a sus pies antes de irse furiosa a su auto. Pero no me vuelvas a llamar ni a quejarte. Estoy harta de cuidarte. Sí, no necesitamos ese tipo de cuidado, replicó Chet, recogiendo la bolsa. Señora Marks, vamos. La anciana siguió a Chet hasta su coche mientras Annabelle se alejaba levantando una nube de polvo. Desde las ventanas del hogar de ancianos, algunos residentes observaban a la pareja, unos curiosos, otros envidiosos. Durante el trayecto, Chet compartió su historia. Sirvió en el ejército, estuvo en una zona de conflicto y sobrevivió. Después de regresar, brevemente cayó con malas compañías, pero logró escapar. Encontró su camino trabajando duro en varios empleos y eventualmente conoció a Nancy, también del orfanato. Gradualmente, sus vidas mejoraron. Ahora, Chet poseía un exitoso negocio de autos, una casa grande y cómoda. Su esposa, Nancy, había dado a luz a 3 hijos y tenía su propia panadería. Recientemente, Chet sintió la necesidad de visitar las tumbas de sus padres. Aunque fueron miserables, le dieron la vida. También quiso ver a la señora Marks, la única persona que creyó en él cuando era niño, lo apoyó y le dio buenos consejos. Tal vez, gracias a ella, había encontrado el camino correcto. Llegó al pueblo justo después de que Annabelle se había llevado a la señora Marks. Los vecinos le contaron lo que habían escuchado decir a Annabelle y Bradley sobre su madre. Chet se sintió profundamente dolido por la señora Marks y se dirigió rápidamente al hogar de ancianos, llamando a Nancy en el camino para explicarle todo. Ella sugirió que se llevaran a la señora Marks a vivir con ellos, sorprendiéndolo por lo bien que entendía sus pensamientos. Nancy, estoy seguro de que estamos haciendo lo correcto, dijo él. Por supuesto que sí. Tendremos una madre y nuestros hijos tendrán una abuela. Es maravilloso, respondió ella con una sonrisa. Entonces, Chet volvió a la ciudad con su maestra favorita, que ahora era su persona más querida. Con el paso del tiempo, ni Chet, ni Nancy, ni la señora Marks se arrepintieron de su decisión. Por primera vez en años, la anciana sintió calor y cuidado, los cuales correspondía abundantemente con su nueva familia. En cuanto a Annabelle y Bradley, nunca llamaron para ver cómo estaba su madre, permanecieron indiferentes. Annabelle se estaba divorciando de su esposo y dividiendo su propiedad. Bradley, una vez más sin trabajo, se quedaba en casa con su hijo recién nacido mientras su esposa se divertía por ahí. Todos obtuvieron lo que se merecían.